Contadora Claudia Luna, estamos con ella. Es una concertista, compositora, intérprete, orgullosamente irapuatense. Y justamente, para poner en alto el nombre de Irapuato, ella se presentará próximamente en el Teatro de Bellas Artes. O sea, un concierto único de ella, para el público, para México, para Irapuato, para Guanajuato. Contadora, ¿qué representa presentarse en Bellas Artes? Uy, representa lo máximo, el mayor anhelo que se está cumpliendo. Realmente esto de componer no era un sueño que yo tuviera, es una realidad que llegó a mí. Más una vez que ya llegó, ya no hay palabras, no hay cómo explicar o qué más pudiera haber. O sea, eso para mí es lo máximo. No se me ocurre, como les digo, no se me ocurre qué más podría haber. Es un sueño enorme. Mucha gente se va a preguntar cómo inicia, cómo es que de la contabilidad, una excelente contadora, pasa a la música. Gracias. ¿Cómo llega? Bueno, tampoco es que haya llegado así la música, así intempestivamente. Desde los 5 años estoy estudiando, tocando el órgano, aprendí a leer incluso la clave de sol antes que español, por una parte, y por otra, cuando aprendí a leer y escribir, mi papá, que era periodista y poeta, tenía la costumbre de ponerme a leer mucho y a enseñarme a hacer versos y a escribir. Él estaba por un lado haciendo un cuento o haciendo una nota periodística y a mí me tenía también declamando, y luego juntos andábamos por la vida recitando en el mercado o en alguna plaza pública. No que tuviéramos una presentación, simplemente nada más de su mano. Eso fue todavía cuando yo no las escribía, sino ahí yo creo que yo tendría 1 año o 2 años, siempre acompañándolo también a cubrir notas en la redacción del periódico El Heraldo. Entonces siempre fue mucho la presencia de leer, escribir, declamar, y al parejo la música. Entonces, muchísimo tiempo yo estuve tocando el órgano. Hice una pausa también muy larga cuando iba como a mitad de la carrera de contabilidad en la Universidad de Guanajuato, y ahí detengo por un rato en lo que pongo el despacho. Estaba en despachos de auditoría, lo cual es pesadísimo. Eran unos horarios de 9 de la mañana a 3 de la mañana, como de lunes a sábado, en época de entregar los dictámenes. Los domingos, recuerdo, era como de 9 a 8 de la noche, pero así 3 o 4 meses del año. Y luego fui de manera independiente, ya tuve mi despacho y yo hacía las auditorías, yo firmaba, ya no estaba en un despacho de alguien más. Y pues todo ese tiempo la música estuvo en pausa. Hay un momento en que cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, me dan ganas de volver a tocar. O sea, recuerdo que yo tocaba y empiezo a tocar, pero el órgano estaba descompuesto y no había como que quien compusiera. Y yo dije, pues voy a empezar a estudiar piano. Y empecé a estudiar piano y pues ahí estuve un rato, ya no como una persona joven que va al conservatorio que puede estar un montonal de horas, ¿no? Pero sí con la mayor seriedad posible. Y un día, en la pandemia, en medio de la pandemia, está un escritor que yo siempre seguía en su página de Facebook, Alex Mercado, y yo pensaba que era un escritor porque tiene unos textos muy lindos y tiene libros, y entonces invita a su concierto por stream. Y yo dije, ¿cómo es posible que el escritor va a tocar el piano? No entiendo muy bien. Y lo que pasa es que él es jazzista, uno de los grandes orgullos del país, muy, muy grande. Y era la pandemia y estaba haciendo el concierto así. Entro. En ese momento yo no tenía maestra, tenía como 3 meses que ya no tenía maestra. Y le escribo al terminar el concierto, porque ahí me doy cuenta que era jazzista, que yo no, siempre había escuchado jazz. Desde los 5, 6, 7 años siempre jazz, cazándolo en Estéreo 95, la estación que teníamos, que era maravillosa.
en esos años y hasta hablaba al número, ¿cómo se llama esa canción? Y ya me daban el nombre y apuntaba el autor y pues soñando que un día iba a comprar el disco porque aquí en Irapuato no había nada y pues mis papás no era que me llevaran un montón a México, pues no, pero yo anotaba nombres, canciones y demás. Y siempre había estado escuchando jazz, pero los años que yo me metí a estudiar el piano, que pues cuando estudias piano es generalmente piano clásico, pues no ves nada de otra cosa. Entonces estaba yo enfocada escuchando música clásica todos esos años donde el maestro empezó con sus discos y no sabía de él. Entonces me doy cuenta que, pues, que toca muy bonito, le mando un mensaje que si me podía dar clase, me dice que sí. Y tomo 1 o 2 clases y luego le digo, ¿sabe qué, maestro? Yo creo que el piano por internet no se va a poder, pero me voy a dedicar mejor a escribir. Creo que la pluma me corre más fácil que el piano. Y entonces me dijo, ¿escribes? Le dije, pues sí. ¿Tienes poemas? Sí. A ver, saca uno. Y yo pues aquí lo tenía cerca. Nunca guardaba lo que escribía, pero mi gata acababa de llegar y yo quería mucho a mi gata y se quedó el poema a un lado porque me gustó. Y le dije, pero es de mi gata. No le haces, sácalo. Y entonces me dijo, a ver, es que para componer la música y la escritura van juntas. Y yo, ¿cómo? Me dijo, a ver, dime Rolina. O sea, me dijo, ¿cómo se llama? O sea, le leí el poema y me dijo, se llamaba Notitas para Rolina. Me dice, ¿cómo me dirías Rolina? Yo, ¿cómo me dirías Rolina? Al piano. Y entonces es una cosa similar, no sé si cuando estaban en la primaria les pasó que la maestra decía, a ver, aquí primero enseñaban las sílabas y que decían, aquí tengo escondido un pato. Y luego no faltaba quien del salón, o sea, nadie lo veía y alguien se paraba y escogía la sílaba pa y la sílaba to. Aquí está el pato, maestra, pato. Entonces recordé ese pasaje de la infancia, del primero de primaria, y dije, ya entendí, quiere Rolina aquí. Y yo hice Rolina. Ya ves, ya me dijiste Rolina. Y yo, Rolina. Y el primer verso dice, Rolina se ha sentado al piano. Ahora queda el resto o sea, la estrofa de tarea. ¿Cuándo quieres la siguiente clase? Yo las 2 clases anteriores que había tenido las había puesto a 3 semanas porque yo sabía que estudiando piano clásico pues no daba un gran avance dado que pues tengo que atender el despacho. Dije pues no alcanzo a presentar nada si no es 3 semanas. No porque no quisiera clases, sino porque yo consideraba que era adecuado unas 3 semanas. Entonces cuando me dice ¿cuándo quieres la siguiente clase? Pues si vamos a hacer esto... Pues la semana que entra, maestro, la semana que entra. Y llego la semana que entra y él me dice, ¿terminaste la estrofa? Y yo le dije, no, terminé la canción. Y entonces le enseño la canción y se queda muy contento y me dice, ¿pero cómo hiciste eso? ¿Cómo se te ocurrió? Pues no sé, no lo sé. ¿Y quién te dijo que te cambiaras al relativo menor? Le dije, ¿eso hice? O sea, le dije, no lo sé. O sea, yo nada más lo hice. Y me dijo, ¿y te gustó hacerlo? Le dije, sí, aquí traigo otra canción, maestro. Y no sabíamos ni cómo iba a ser el mecanismo de la clase. Yo me acuerdo que traía el siguiente poema anotado y se lo mandé a su teléfono y lo empezó a leer y él lo leía y yo lo iba tocando. Entonces ahí como que desarrollamos una forma de trabajar donde yo llegaba a cada clase, o sea, a la clase con mi poema, o sea, de mandar y empezar a tocar. Una vez una pasada general y después ya viendo línea por línea que efectivamente el piano esté diciendo lo que viene ahí. Yo sé que hay muchas formas de componer, que hay quien toma su guitarra, un círculo de acordes, algo, una armonía, o que incluso dicen, voy a escribir en tal tonalidad, y empiezan con la escala, toman unas notas, hay muchas formas, pero a mí me gusta esto que me enseñó de, a partir de un texto, de un poema, musicalizar, porque a mí siempre me ha gustado escribir, entonces tengo muchos textos, tengo muchas cosas, y cuando sucede algo,
algo que me llama la atención o simplemente que identifico que está llegando una idea a mí, que ya son muchos versos, no los puedo retener, rápido corro, agarro una libreta, un lápiz y empiezo a escribir, porque me gusta escribir en mi libreta. Entonces, para mí así es, aunque también cuando hago las partes instrumentales, casi para partes instrumentales no escribo nada primero, o sea, un texto y que lo musicalice, no. Esas salen libremente. Ahí cuando estoy haciendo instrumental estoy pensando lo que viene de lo que ya y dije en el texto, el poema, lo que ya previamente estoy tocando, es como una continuación, como si siguiera pensando, estoy viendo el paisaje y estoy materializando aquí en las notas lo que mi cabeza está pensando o que está platicando con alguien. Es algo natural, es algo natural. Ha habido compositores, y me refiero a José Alfredo Jiménez, que hasta en una servilleta, en una cantina, se le venía la idea y componía canciones. ¿Es algo natural? Sí, o sea, así simplemente sale, de repente uno está como que escuchando algo. Generalmente me despierto, yo le llamo con un regalo, algunas líneas en mi cabeza y casi que vengo corriendo a guardar, anoto la idea, la grabo y ahí queda, le pongo un título. Generalmente le pongo ya el título porque a partir del título o incluso cuando no viene música, sino nada más un título, ahí para mí está la idea y ya luego Lo desarrolla. desarrollar. Pero es una gran ayuda el tener el título o el fenómeno que está desatando, desencadenando todos esos sentimientos o todo lo que uno quiere expresar. Y cuando pasa algo que es muy poderoso y que lo anoto, porque igual puede ser la línea melódica o igual es una línea escrita. Me he dado cuenta que cuando es algo muy fuerte, bueno, y pues puede ser fuerte de contento, de tristeza, de enojo, de lo que sea, se queda guardado ahí como encriptado en el texto. Ya guarda la emoción que una vez que quiera pasar a musicalizar, se conserva. Esta experiencia que ha retomado, ¿a partir de cuándo? Porque ya se ha presentado en conciertos, ya ha presentado conciertos, incluso aquí en el Teatro de la Ciudad de Irapuato. ¿A partir cuánto tiempo tiene ya en esta carrera, ya de componer, de presentarse, como para llegar ya directamente a Bellas Artes? Creo yo que ha sido de las carreras un poco muy meteóricas para estar ya en Bellas Artes, con un concierto propio. Mi primera canción fue el 30 de noviembre de 2001. O sea, ese día fue el día que yo me presenté con el maestro en mi primera canción completa. A partir de ahí, bueno, es que ahí llegué con 2, empecé a componer mucho y en noviembre de 2022, o sea, un año después, ya estaba yo en reuniones con el maestro Guillermo Diego, que fue quien me apoyó con los arreglos para mariachi de unas canciones que yo había compuesto. Esas reuniones fueron entre noviembre y enero en noviembre de 22, o sea, un año ya estaba grabando y la grabación de mariachi se hizo en febrero 23 y después el maestro José Luis Ordóñez vino y me apoyó a grabar. Creo que fue en junio, en abril, perdón, en abril, porque me están llegando recuerdos de las grabaciones. No, sí fue en junio, porque era la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando abril fue la parte del mariachi, perdón, y junio, cuando veníamos de regreso de Celaya estaba la fiesta del Sagrado Corazón. Eso lo recuerdo perfectamente, porque pasamos por ese templo y por ahí vivía mi abuelita, entonces fue como mucho, o sea, es muy grande el recuerdo. Entonces, es que no es tan rápido que ya tengo las canciones, o sea, de que la canción llega a la cabeza, se materializa en un texto, se le pone música, eso puede ser muy rápido. Pero todo el tema de después, que forme parte de un proyecto, porque eso yo no lo entendía, yo nada más componía. Me dio por componer primero de La Gatita y en medio compuse La Reina del Tracto, que es de mariachi, pero no sabía que se tienen que juntar como varios del mismo estilo para poder hacer
para poder hacer un proyecto, porque no iba a meter en un disco las canciones de Rolina, la gatita, con la reina del tracto, o sea, que son a piano y voz las de Rolina, y las otras son de mariachi, y pues no guardan ninguna relación. Mi canción 100,000 pesos, Muy lejos, que son las de mariachi, con Chornaya, que la canta la maestra Encarnación Vázquez, y es una de mis canciones favoritas, o sea, me parece, pues no sé, muy linda en la voz de la maestra. Y pues entonces aquí, o sea, de que está en la cabeza a que se junte el proyecto suficiente donde va a ir el número suficiente de canciones, porque a lo mejor también dices, bueno, es que nada más quiero hacer un EP de 4 o 5 canciones, 6. Pues sí, pero si vas a grabar 6 y nada más van a piano, ¿cuánto tiempo te llevas? ¿Te va a sobrar estudio? ¿Lo vas a tener que pagar? O sea, ya hay más cosas que considerar, no todo es escribir las canciones, sino la parte de la producción y costos, muchas cosas. Entonces, ya tenía grabado como, de aquí a que estuvieron los masters y todo, la primera canción que subí a plataformas fue La Reina del Tracto el 31 de octubre de 2023. Entonces, casi 2 años después de que empecé a componer. Y ya tenía ahí yo muchas canciones. Yo tenía, yo creo que como unas 45, 50. ¿Cuántas tiene ahorita? ¿Cuántas canciones tiene ahorita? Yo creo que ya más de 100. ¿Y de qué géneros? ¿Cuáles son los géneros para que la gente conozca que usted abarca? Me gusta mucho, bueno, pero no quiere decir que solo eso haga. Tengo una parte como infantil, que me gusta hacer que las canciones lleven mensaje, y que no solo es infantil, porque ya realmente hablar de las mascotas, ya hay muchos perrijos y gatijos, y la gente ya más bien tiene mascotas en vez de hijos, mucha, no digo que toda. Eso me gusta hacer a piano, o sea, a piano y voz. Tengo también mucha música mexicana de mariachi, entre las que está Irapuato Tierra Mía, hay versión de mariachi y versión a piano y voz. Y también, ¿qué más tengo? Tengo la suite de La Dieta, que es música muy teatral, o sea, esa se estrenó en el Palacio de San Lázaro en octubre pasado. También la llevamos a la librería Rosario Castellanos, en la Ciudad de México ambos. Y esa música me encanta. Hay una parte un poco, no sé, un poco bufa que me sale, y yo sé que tengo que estar alerta de que estoy haciendo luego canciones dramáticas y por ahí se asoma Rolina y a querer ahí chistosear y caminar y moverse con la... No, Rolina, espérate, estamos haciendo canciones de la mujer sufrida. También tengo de mucha intensidad, de sentimientos muy intensos de una mujer, la mujer que se va porque ante tu indiferencia y tu funesta inteligencia, dice, ya mucho lloró, ya mucho sufrió, ya mucho relloró y resufrió. O sea, también de ese estilo, las letras ocultas, mis palabras, devuélveme mis palabras, sé que no tienen regreso. O sea, es de ese estilo, de las rolinas, ranchera, o sea, me gusta como folclóricas, o sea, me gusta tomar temas de lo que viví cuando era niña, y no me gustaría que se quedaran esos recuerdos, esas imágenes que están en mi memoria, que no se pierdan, porque tuve la oportunidad, pues como les platicaba, de andar con mi papá por el mercado de la mano recitando, de andar en el palenque cuando él cubría la feria. Mi mamá estaba en el seguro trabajando una noche sí y una noche no, y la noche que mi mamá estaba en el seguro estábamos en el palenque. Entonces de ahí, yo creo que de esas experiencias viene el mariachi, del mercado, de la feria, de esos lugares que yo no volví mucho a escuchar ese estilo de música, pero en esos primeros años entraron con mucha fuerza a mí. Ahora bien, sobre la presentación de Bellas Artes, ¿ya tiene el repertorio que se va a presentar? ¿Cuándo se presenta y a qué hora? Porque supongo yo que habrá gente en México que querrá conocerla.
escucharla. Van a ser 2 conciertos y como bien dice, totalmente de mi obra, que eso es maravilloso y muy agradecida con la vida, con todo el mundo, con Dios, con todo el mundo. Y uno es el sábado 27 de junio en el Munal a las 12 del día y el otro es en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. Ese no sé la hora porque no sé qué hora se hacen los conciertos ahí. Más adelante lo estaré publicando en mis redes, pero sí, con toda seguridad es el de la Sala Manuel M. Ponce es el domingo 28 y el Munal el 27. Sus redes para que la gente la conozca, para que la pueda seguir. Claudia Luna, compositora, tanto en Instagram como en TikTok. En Facebook estoy como Claudia Luna. Y mi perfil de Spotify, Claudia Luna. Mi página web es Claudia Luna Compositora. Y pues ahí los invito a seguirme. Y pues siempre procuro hacer mucho contenido. También con cosas de mi obra, pero también explico un poco de composición, cosas sencillitas, y porque sé que pues nos ve todo mundo y que le pudiera aportar un poquito de cualquier cosa, algún poema, que a veces nada más escritos, a veces declamados, a veces mi gata Romina y yo estamos aquí tocando, y pues los invito a que pasen a las redes. Hay una canción, Irapuato Tierra Mía, que muchos conocedores de la música quisieran como himno de Irapuato. ¿Usted qué opina? Pues yo la hice no pensando que fuera un himno, de hecho, para mí lo es, para mí está en mi corazón Irapuato, para mí eso es. Luego eso ha sido como motivo de mucho contubernio, porque es como que, ¿con qué autoridad llega y dice que ella quiere hacer el himno? No tenemos himno. Pero sí hay algunas canciones que sí, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero a mí no me gustaría expresar que voy en un taxi recorriendo las cantinas del municipio. O sea, no es mi manera de ver la vida. Yo trato de exaltar valores, especialmente en este momento que estamos viviendo en el país, pero más énfasis se ha hecho en el estado de Guanajuato. Yo no quiero estar escuchando cosas malas, yo quiero sembrar esperanza, gratitud, cosas buenas que me dirán, es una soñadora. Sí, pero si todos empezamos, o sea, ¿y qué más tengo para demostrarles que los sueños se cumplen? El que mi música esté llegando en un momento, en un concierto completo, cuando ni siquiera tenía pensado componer, cuando siempre contadora de despacho encerrada en su computadora. Entonces no nos limitemos. Todos los días se escribe la vida y en cualquier momento puede cambiarte. Puede cambiarte para bien o puede ser hasta aquí. Entonces tratemos de aprovecharla y de ver qué mensaje nos está dando la vida, qué quiere la vida que yo haga. Es muy evidente que la vida quería que yo compusiera, porque por eso todo está fluyendo, todo está encaminado a eso. Y entonces, pues para mí es esperanza. Irapuato, yo tengo que intentar el sembrar esperanza y pues esa es mi visión y creo que mucha gente la ha compartido y ya la empiezan a abrazar, porque además de todo, una canción no nada más es, pues yo hice la canción y ahí está, no es todos los días de mi vida estar sobre la obra y a ver, y aquí está un video de Irapuato Tierra Mía y yo la hice por esto y ahora está en la radio y otra vez en la radio, que agradezco mucho a Radio Grupo Antonio Contreras el apoyo que me han dado en difundirla, porque no es sencillo llegar con tu obra y que alguien, o sea, no, es que tengo que pedir permiso porque no vas con la línea de nosotros, o sea, y ellos son irapuatenses y abrazaron la canción y eso me ha permitido que llegue a muchísimos lugares y entonces todos los días sobre la canción y ahora vamos a hacer un arreglo piano y voz y ahora piano solo
y ya hay personas de las redes que me han pedido, hay pianistas, por eso tengo el arreglo, o sea, se hizo uno totalmente a piano, porque hay pianistas en las redes que me han dicho, oye maestra, páseme el arreglo de Irapuato a el que sea solo piano. Yo no sé si la están tocando o no, pero me la han pedido y eso es muy lindo. También inició con el maestro José Luis Ordóñez y ya ahora la maestra Elix Chávez de Celaya, anda en Celaya cantando Irapuato Tierra Mía. Eso me conmovió, no tienen una idea cuánto que alguien se haya interesado por mi música y digo, es de Celaya, somos guanajuatenses. O sea, habrá quien me pregunte, ay no, ¿por qué de Celaya? Bueno, pues porque de Celaya se interesaron por la canción. Si alguien de Irapuato me la hubiera pedido, pues con todo gusto también la había grabado. No más que ella fue de Celaya. Y entonces, pues así continuaremos, seguiremos esparciendo amor, letras, esperanza, mientras tengamos la posibilidad de hacerlo. Pues para que la gente conozca un poco de Irapuato Tierra Mía, si cerramos esta entrevista, contadora, muy agradecido que la gente pueda conocer su lado musical, aparte del profesional como contadora. ¿Pudieras tocar un poquito de Irapuato Tierra Mía? Y al contrario, muchísimas gracias por la entrevista a Claroscuro Noticias, que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado conmigo en cada uno de los conciertos. Muchas gracias, Jorge Escalante, por estar siempre presente en Claroscuro. Y pues este es Irapuato Tierra Mía. Gracias a todos por su valioso tiempo para escucharme.